Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad de poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. En esta hora vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 16. La palabra de este día la hemos llamado la consecuencia de la desobediencia. Así damos inicio en el nombre de Jesús. Dice en Génesis 2, versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es lo que el Señor le dijo al hombre. Todos sabemos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el error que cometió el primer hombre. La desobediencia, cómo fue, amados hermanos, el pago por la desobediencia del hombre. ¿Qué tanto perdió el hombre por desobedecer lo que Dios le había mandado no hacer? ¿Qué tanto nos puede afectar a nosotros nuestra desobediencia? No es, amados hermanos, como el hombre se lo imagina. Es necesario escudriñar las Escrituras para darnos cuenta las consecuencias de nuestras faltas. ¿Qué es lo que nos va a traer? ¿Cuál será la recompensa o lo que tendremos que pagar por nuestra desobediencia? La voluntad de Dios es hacernos bien. Y si Él nos manda que obedezcamos sus mandamientos, porque eso es lo bueno para el hombre. Porque si nosotros obedecemos los mandamientos de nuestro Señor, seremos bendecidos en esta tierra y seremos, amados hermanos, bendecidos en la vida eterna. Lo que el Señor nos promete, amados hermanos, en el nombre de Jesús, es vida eterna a todos los obedientes a sus mandamientos. La palabra del Señor nos deja saber que cosa grande y triste es que el hombre desobedezca a Dios. No es cosa tan pequeñita, hermanos, como muchos dicen por ahí. Nada más es una pequeña desobediencia con Dios. Con Dios no hay pequeña desobediencia ni gran desobediencia. Desobediencia es desobediencia. Y con el Señor obedecemos o desobedecemos. No se trata que yo obedezco el 50%. Yo obedezco el 90%. Nos damos cuenta que nuestro Dios, amados hermanos, es sumamente estricto en sus mandamientos. La palabra del Señor nos deja saber qué es lo que sucedió con Adán y Eva por haber desobedecido el mandamiento que el Señor les había dado. Tan solamente uno, hermanos. Muchos dicen por ahí, pero por desobedecer esto poquito, Dios no me va a castigar a mí por esto. Dios no me va a juzgar a mí por esto. Dios no me va a castigar a mí por esto. Démonos cuenta, amados hermanos, que el primer hombre que desobedeció a Dios, desobedeció un tan solo mandamiento que Dios le había dado: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tan solamente uno, que no comiesen de ese árbol. ¿Qué es lo que el hombre hizo? El hombre desobedeció y comió de lo que Dios le dijo que no debía haber comido. Porque su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Su palabra es más firme que los cielos y que la tierra. El Señor le dijo que si comía de ese árbol, ciertísimamente iba a morir. Y eso fue lo que sucedió. Al comer Eva y Adán de este árbol, ¿qué consecuencias les trajo a ellos esa desobediencia? Bueno, que fueron echados del paraíso. Los sacó el Señor del huerto del Edén.
aquel paraíso que Dios había hecho para que viviese el hombre ahí. Dios lo sacó, Dios lo apartó tan solamente por un solo mandamiento desobedecido, una sola palabra desobedecida. Dios les había ordenado, les había dado mandamiento de no comer de ese árbol, mas ellos comieron. Cualquiera puede decir, pero por eso Dios no lo va a sacar del paraíso, pero por eso Dios no va a hacer nada, pero por este pecadito que yo estoy cometiendo, Dios no me va a mí a echar de su presencia, pero por esta faltita que yo estoy teniendo en la palabra de Dios, Dios no me va a quitar a mí la salvación, Dios no me va a echar a mí, Dios no me va a mí a echar fuera de su pueblo. La herencia yo siempre la tendré, porque Dios es grande y misericordioso, sí lo es, pero su palabra también es firme, su palabra es fiel y verdadera, su palabra se cumplirá tal como Él lo ha dicho. El hombre, desde el momento que desobedeció a Dios, comenzó también a recibir la paga de su desobediencia. Lo echó fuera el Señor, lo echó fuera del paraíso. Si el Señor no perdonó a Eva y a Adán, ¿por qué te va a perdonar a ti? Por tus faltas, por tu desobediencia. Si los ángeles del cielo que le fallaron al Señor no les perdonó, sino que los sacó de su reino y los mandó a la profundidad de la tierra y los apresó en las cárceles del infierno, ¿por qué te va a perdonar a ti? ¿Por qué te va a perdonar tus faltas? ¿Por qué tú crees que tú puedes quebrantar la palabra de Dios y nada te va a pasar? ¿Por qué crees tú que tú puedes vivir a tu antojo? Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes olvidarte que existe la ley de Dios. No importa si vives en agrado bajo los mandamientos de Dios o no. Pero papito Dios a ti te va a perdonar. Papito Dios, cuando tú mueras te van a venir a recoger ángeles del cielo y te van a llevar a su reino. No te equivoques. No sueñes de esa manera, porque despertarás con una gran sorpresa, que no serán ángeles los que te recogerán en el día que tú salgas de este mundo. Sí te van a recoger ángeles, pero los ángeles caídos, los que se han convertido en demonios, seguidores de Satanás, ellos mismos serán los que te recogerán. Pues tú serás uno de ellos, desobediente a los mandamientos de Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El reino de los cielos es para los obedientes. No podemos nosotros cubrirnos con la misma capa de los santos. No, Señor. Tú te puedes engañar tú solo, si así lo deseas, vivir engañado, pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Su palabra ya está dada, sus leyes ya están establecidas. Dios no va a quebrantar su palabra. Su palabra es más firme que los cielos y que la tierra. Esta palabra se cumplirá y se ha cumplido y se sigue cumpliendo, tal como el Señor Jesucristo lo ha dicho. Adán no lo perdonó, a los ángeles tampoco perdonó, y todos aquellos que han fallado al Señor tenemos nosotros como grandes ejemplos las historias que han quedado de estos varones y mujeres que han desobedecido a Dios, cómo tuvieron que pagar por su desobediencia. ¿Es eso lo que nosotros deseamos o queremos nosotros mismos engañarnos? La palabra de Dios a tiempo llega a tu vida para que despiertes y te des cuenta que Dios no es conforme a tus pensamientos, que es Dios quien ha establecido sus reglas, no tú ni yo. Y la ley de Dios debe de ser cumplida
tal como Él ha ordenado. El lugar donde va el impío, el pecador, no es el mismo lugar donde van los santos del Señor. De ninguna manera te confundas. Dios es real y su palabra es muy firme, más firme que los cielos y que la tierra. La palabra de Dios nos habla acerca de un hombre que Dios escogió para ponerlo como rey sobre Israel, porque el pueblo se había cansado de tener jueces y quiso ser como el resto de los pueblos paganos y pidió que se le pusiera rey. Esta no era la voluntad de Dios, pero ellos pidieron rey y Dios les puso rey para que ellos vieran la diferencia de lo que era tener a Jehová de los ejércitos por rey o tener a un hombre por rey sobre ellos. Y el Señor escogió a Saúl y lo escogió para que fuese rey de Israel. Y así dice la palabra de Dios acerca de Saúl. En el capítulo 15 de Primera de Samuel nos narra la historia de el primer rey de Israel, escogido por Dios mismo. Dice así en el nombre de Jesús. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto es lo que Jehová de los ejércitos le mandaba a decir a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo, le dijo el Señor. Esta es la orden que yo te doy a ti, que vayas y pelees contra Amalec y lo destruyas completamente. Mata hombres, mata mujeres, mata niños, mata vacas, mata ovejas, mata asnos, mata camellos, mata aún los de que están de pecho, le dijo el Señor. Aún los bebecitos que estaban siendo amamantados, también a ellos mátalos. Destrúyelos completamente a todos. Esa era la orden de Dios. El hombre no es más bueno que Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué Él estaba destruyendo a Amalec. Después le dijo: y hiere a Amalec y destrúyelos. Y dice el versículo 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Preparó su ejército para salir contra Amalec, a cumplir lo que Dios le había mandado a él. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: ios, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur.
que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El rey mató a filo de espada a todo el pueblo, pero tomó vivo a Agag, al rey de Amalec. Todo el pueblo murió, pero al rey lo trajeron vivo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Para nada de lo que fue la orden de Dios. Dios le dijo que destruyera todo lo de Amalec, pero el pueblo y Saúl hicieron decisión de lo que se iba a destruir y de lo que no se iba a destruir. Destruyeron, dice, de lo más vil del pueblo. O sea, esta vaca flaca que se vaya, ¿para qué la necesitamos? Este camello que ya está muriendo, pues mátenlo, ¿para qué lo necesitamos? Esta ovejita tuerta, mátenla, ¿para qué la necesitamos? Y lo más vil fue destruido, dice la palabra del Señor. Ellos destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Destruyeron. Ya me imagino con los hombres cómo fueron. Con más aprecio, por supuesto, a los que estaban en mejores condiciones. Pero aquellos que eran los más despreciables no tuvieron ni compasión. Destrúyanlo. Eso no hay ni por qué pensarlo. Así como el hombre piensa, esto puedo hacer, hasta aquí puedo llegar, por esto sí puedo dejar de pecar, pero por esto no, porque esto me conviene. Por esta mujer que se me está ofreciendo, no, yo no voy a pecar, yo voy a ser fiel a Jehová, porque la tipa está fea, porque no le gusta, porque a lo mejor al reírse no le gusta cómo tiene los dientes, porque a lo mejor, no tiene las medidas que usted desea que tenga. Y se le hace muy fácil guardar los mandamientos del Señor. Y se le hace muy fácil decir, no, yo no puedo pecar, yo no puedo fornicar, o yo no puedo adulterar. El Señor reprenda a esa mujer, el Señor reprenda a ese diablo. Pero cuando le viene una con todas las curvas que a usted le gustan, con la sonrisa que a usted le atrae, con los ojos que a usted le gusta que se los estén bailando, ahí sí no se recuerda de la ley de Dios. Ahí sí dice, pero ¿y quién se puede resistir a esto? Ahí sí dice, pero es que la tentación es muy grande. Ahí sí dice, pero es que Dios entenderá que despreciar esto es difícil, porque esto sí que está bueno. Así hay muchos cristianos hoy en día, muy santitos, muy obedientes a la ley de Dios, pero no que les conviene. Pero cuando no les conviene, ahí sí, mire, se olvidan de la ley de Dios. Pues el pueblo de Israel que acompañó a Saúl a esta orden que Dios le había dado, se les hizo fácil destruir lo vil y despreciable. Pero no lo que estaba, dice, aquel ganado bien gordito, bien presentable, al rey que tenía buen nombre. Eso les dio hasta dolor a ellos, matar aquello, matarlo, destruirlo. Así como a lo mejor usted dice, hoy es día de iglesia, me están ofreciendo de que vaya a trabajar, creo que no voy a ir a la iglesia porque me están ofreciendo ir a trabajar, pero ¿qué es lo que me pagan?
30 pesos. No, por 30 pesos. Yo no voy a ir a trabajar y dejar de ir a la iglesia. No, usted no lo hace por ir a la iglesia. Usted lo hace porque no le conviene lo que le están pagando, porque le están pagando muy poco. Pero si le dicen, ven conmigo a trabajar, tengo un trabajo que hacer en este día, me van a pagar $3,000 y en este día lo podemos sacar juntos, 1,500 a ti y 1,500 a mí. Y usted dice, ¿cómo voy a dejar perder 1,500 en un día? Ahí se olvida, ¿verdad? Ahí se olvida de la ley de Dios. Ahí sí, porque los $30 fueron despreciables, pero los 1,500 no. Amados hermanos, no cometamos los mismos errores que otros ya han cometido. Nadie puede engañar a Dios. No nos engañemos. Dios conoce todas las cosas, amados hermanos. Si le vamos a ser fiel al Señor, vamos a ser fiel al Señor en lo poco o en lo mucho, en lo agradable o no, o en lo desagradable. Todo el tiempo haciendo las cosas por el Señor, por agradar al Señor, no por lo que nos convenga a nosotros. Pues el pueblo podía destruir lo vil y despreciable, pero no lo que tenía valor. ¿Por qué no lo que tenía valor? Así hoy en día hay muchos cristianos hipócritas, fariseos, que sí dicen que cumplen la ley de Dios, pero la cumplen en lo que a ellos les beneficia, en lo que a ellos verdaderamente les va y les trae ganancia. Pero en lo que a ellos no les conviene, ahí sí no hay ley de Dios. Ahí sí no hay ley de Dios. Como dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué? Cola los mosquitos, ¿verdad? Y se traga los camellos. No, hermanos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Debemos de hacerlo por obediencia a Dios. Y no importa si le ponen lo más bonito o lo más feo. Es que no importa si esto es bonito, es que no importa si esto es feo. Lo que importa es que yo quiero guardar la ley de Dios. Así como cuando le preguntaron a Sadrach, Mesach y Abednego si ellos se iban a postrar sobre aquella estatua y honrarla. La contestación que ellos dieron cuando el rey les dijo que fueran y lo pensaran y le contestaran más tarde, ellos contestaron y dijeron: sobre este asunto no hay nada que pensar, nuestra decisión esta es: no nos arrodillaremos, no adoraremos absolutamente a nada ni nadie que no sea nuestro Dios. Porque no hay ni tan siquiera que pensar cuando se refiere a la ley de Dios. O es blanco o es negro. No me diga que está a medias, pues la palabra del Señor lo dice claramente: o eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca en aquel día, dice el Señor. Por lo tanto, es cristiano o es mundano, o sirve a Dios o sirve al diablo, o va a ser obediente o es desobediente. Haga su decisión, porque a Dios usted no lo puede engañar. A Dios no lo puede engañar absolutamente nadie. Dios conoce nuestras obras y cada quien recibirá conforme a las obras que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, en esta vida. La palabra del Señor nos habla claramente, amados hermanos, que cada quien va a recibir conforme como sean sus obras, en el nombre de Jesús. Así que la palabra del Señor dice, amados hermanos, continuando en la lectura que tenemos en 1 Samuel capítulo 15, que el pueblo perdonó a lo mejor y que destruyó a lo que era vil y despreciable. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque Samuel sabía que Jehová no estaba contento, no estaba agradado con lo que Saúl había hecho. No estaba agradado porque Saúl no había cumplido su palabra, porque Saúl había desobedecido, porque se le había dicho que terminara con todo de lo de Amalek, mas él no lo hizo así.
Mas el Señor dijo que le pesaba haberlo puesto por rey. Oh, amado hermano, no hagas que a Dios le pese el haberte llamado, el haberte limpiado, el haber derramado su Santo Espíritu sobre ti, el haber escrito tu nombre en el libro de la vida. No hagas que Dios le pese haber hecho eso por ti. Oh, a Dios no le va a pesar, hermana, porque lo que Dios hace, oh, hermana, si Dios lo puso por rey, así es, hermana, sí, así es. No te olvides que escrito está. Dios pone y Dios quita. Dios pone reyes, los sienta en la silla de rey y también nos quita. Dios da y Dios quita. Tú no te has ganado la salvación. Yo no me he ganado la salvación. Ese es un regalo, un privilegio de Dios. Y Él tiene el poder de dar y también de quitar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor había escogido a Saúl. Y medita en esto, que el Señor había escogido a Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel. Fue escogido por Dios mismo. Pero más tarde a Dios le pesó haberle escogido, porque su corazón no fue recto con Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo primero que Saúl dijo: oh, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Nadie te está preguntando para comenzar. ¿Por qué comienzas a alabar si nadie te está preguntando? Yo he cumplido la palabra de Jehová antes que Samuel hablara. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es ese bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? ¿Cuáles son esos balidos que yo oigo? ¿Qué es lo que yo estoy oyendo, Saúl? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Oh, el pueblo perdonó a estas vacas, el pueblo perdonó a estas ovejas y los hemos traído. ¿Cómo que el pueblo, Saúl? ¿Quién es el rey? La orden se te dio a ti, Saúl. Como los hermanos cuando dicen: oh, es que mi esposa, fíjense que ella pensó que esta era mejor. Oh, es que mi esposa hizo esto. Oh, es que mi esposa hizo lo otro. Oh, es que fue mi mamá quien me dijo esto. Fue mi hermano quien lo hizo. Fue mi tío, fue mi abuelo, fue mi primo. Ante Dios no hay excusas. Dios le preguntará a usted. Al rey se le había dado la orden, no al pueblo. No deje que otros le hagan hacer lo que Dios no le ha mandado a usted hacer. Sea fiel con Dios, no con los demás. Si en lo que se puede, sea honesto, sea fiel en todo lo que usted pueda. Pero cuando se trata de Dios, su fidelidad debe de ser al 100% a Dios.
a Dios sobre todas las cosas. Entonces él dijo: el pueblo es Samuel, el pueblo ha perdonado. Todo esto lo perdonó el pueblo. ¿Perdonó qué? Perdonó lo más gordo. Eso es lo que dice. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor, las ovejas y de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Esperando a lo mejor que se le dijera: Dios está contento contigo, Dios vio cómo tú has cumplido su palabra, Dios manda decir que te bendecirá. Porque eso es todo lo que el hombre espera oír, pero no espera oír que se le corrijan sus faltas. Y dijo Samuel: esto es lo que vas a oír, esto es lo que Dios me dijo a mí. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque tú eras, aún ante tus propios ojos, eras pequeño, ¿no te ha puesto el Señor por jefe de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido para que tú seas rey de Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No has hecho conforme a su voluntad. Muchos con hacer algo por ahí dicen que ya hicieron la voluntad de Jehová. Pero vamos a la palabra a ver si es cierto que estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Escúchate bien, Saúl. Me estás diciendo que has destruido a los amalecitas, pero la cabeza de ellos has traído. ¿No era al rey el primero que debiste haber destruido? Si destruiste el pueblo, ¿cómo es posible que salvas al rey? ¿Era el rey más honorable? A lo mejor ante tus ojos, pero no ante los ojos del Señor. La palabra lo había mandado a destruir todo de Amalec. Pero Saúl respondió diciendo: más bien yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Quién lo mandó a él a traer al rey? Esta no era la orden del Señor. Esto no era lo que Dios había mandado. Tú no puedes pintar el cuadro con los mejores colores que tú creas que se ven bonitos. Si Dios había dicho que se destruyera todo, era todo. Tú no eres más justo que Dios. Tú no eres más sabio que Dios. Haz lo que Dios te manda hacer. Hemos traído al rey de Amalec.
rey de los amalecitas, aquí está. ¿Por qué? Porque dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oh Dios mío, tú traes lo anatema para ofrecérselo al Señor. Tú traes lo maldito a ofrecérselo al Señor. Traes lo anatema para traérselo a ofrecérselo al Señor. Escúchate, Saúl, lo que está diciendo. ¿De dónde tú crees que esto será agradable al Señor? Si Dios te había dado una orden, lo que a Dios le hubiese agradado era que tú cumplieras tal como Él te lo había dicho. Dios no te mandó a traerle sacrificios. Dios no te dijo, ofréceme sacrificios. Pero el pueblo lo tomó. No te laves las manos en los demás. No te laves las manos en los demás. A ti se te dio la orden. A ti se te ordenó que fueras a Amalec y destruyeras todo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es lo que a Jehová le agrada, le dijo Samuel, la obediencia. Esto es lo que Dios ha buscado desde el principio en el hombre: la obediencia a sus palabras, la obediencia a sus mandamientos. Esto es lo que hizo la separación entre Dios y el hombre, la desobediencia. Oh Dios mío, que acaso no nos damos cuenta cuál fue la caída del hombre allá en el jardín del Edén. Fue la desobediencia. Y ese sigue siendo, amados hermanos, la separación de entre Dios y el hombre. La desobediencia que el hombre tiene a sus mandamientos. ¿Quiere usted estar cerca de Dios? Usted necesita convertirse en un ser obediente a su palabra. Y si usted es obediente, usted tendrá una comunicación con Dios, un compañerismo con Dios por su obediencia. ¿Qué es lo que el Señor le agradó de Abraham? La obediencia que él tuvo, la obediencia a lo que Dios le dijo, que aún sin saber para dónde él iba, él salió a la deriva sin saber a dónde él llegaría, pero obedeciendo a aquella voz que le había hablado, que saliera de su tierra y de su parentela. La palabra de Dios nos enseña que lo que a Dios le agrada es la obediencia, mucho más que ofrecerle víctimas, mucho más que sus holocaustos, mucho más que sus ofrendas, es la obediencia. Porque si usted le obedece a Dios, usted no hará nada que a Él le desagrade. Todo lo que haga será conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios nos manda, porque el hombre no puede agradar a Dios de otra forma. La única forma que puede agradarlo y hacer algo bueno es lo que Dios le ordena que haga, hacerlo conforme a su palabra. Reconozcamos, amados hermanos, que la obediencia es el mejor holocausto que usted le puede ofrecer al Señor. La obediencia es el mejor, amados hermanos, sacrificio que usted le puede dar a Dios. La obediencia es la ofrenda más alta que usted le puede dar a Dios, porque sin obediencia es imposible llegar al reino de Dios. Ningún desobediente tendrá herencia en el reino de Dios. Por la obediencia, amados hermanos, se han ganado guerras. Por la obediencia se han destruido muros, amados hermanos, como los muros de Jericó. Los muros de Jericó, amados hermanos, cayeron por obediencia.
por la obediencia que el pueblo tuvo cuando el Señor los mandó que le dieran vuelta a la ciudad. Por 6 días le dijo: daréis una vuelta a la ciudad, iréis sin hablar palabra. Y dijo: y el 7º día daréis 7 vueltas, dice, y después dice: gritaréis y el muro caerá. ¿Qué cree usted que hubiese pasado? Si hubiesen dicho: bueno, yo ya fui ayer a darle la vuelta al muro de Jericó, hoy no voy a ir. Josué, mi familia y yo nos quedamos en esta vuelta, la próxima vamos. Y por allá oyó otro que usted se quedó y dijo: tampoco nosotros vamos a dar la vuelta hoy. ¿Cree usted que esos muros hubiesen caído? Esos muros no hubiesen caído. ¿Qué si en el día 7º, en vez de dar 7 vueltas, usted cree que era fácil? A ellos les tomaba entre 30 y 45 minutos darle vuelta a todos aquellos muros. ¿Se imagina 7 vueltas? ¿Qué si le hubiesen dicho a Josué: Josué, el pueblo está bien cansado, ya hemos dado vueltas, ya hemos dado 6 vueltas, solamente falta 1. Josué, ¿qué si este día damos nada más 6? Y Josué hubiese dicho: ok, está bien. Hubiese hecho igual que Saúl, más tarde diciéndole al pueblo del Señor: oh, el pueblo me dijo, Señor, que eran 6 vueltas, que ya no aguantaban, que no podían dar la otra vuelta para que se hicieran las 7. ¿Cree usted que esos muros se hubiesen caído? Los muros de Jericó estarían todavía de pie, estarían muy levantados. Pero esos muros no cayeron ni por las 7 vueltas. Esos muros no cayeron por el grito que dio el pueblo. Esos muros cayeron por la obediencia que tuvo el pueblo de Dios, haciendo tal como se le había ordenado. Si quiere experimentarlo usted, váyase a dar vuelta usted unos 7 días a un edificio o a cualquier muro de vuelta, y en el día 7º dé las 7 vueltas. Y después de dar las 7 vueltas, póngase a gritar. Lleve a un micrófono bueno para que pegue un buen grito. Y me cuenta si se caen esos muros. No fueron las 7 vueltas. No fue el grito del pueblo. Fue la obediencia que el pueblo tuvo. Y como obedecieron, Dios mismo les destruyó esos muros a través de la obediencia. El éxito de todo cristiano está en la obediencia a los mandamientos de Dios, la obediencia a la palabra que Dios nos ha dado. Dios te dice: apártate del pecado, obedece, apártate del pecado, porque tendrás gran galardón de parte de Dios. Porque la voluntad de Dios es hacernos bien, la voluntad de Dios es que vivamos vidas exitosas. Por eso nos manda a obedecer, porque a través de la obediencia Él se glorificará en nuestras vidas. A través de la obediencia a sus mandamientos, no a lo que nosotros querramos hacer, no a lo que creamos que es justo o bueno hacer, es a lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que es bueno para usted, con seguridad es malo para Dios. Porque el corazón del hombre no es recto, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Eso dice la palabra de Dios. Lo único bueno que nosotros tenemos es la palabra de Dios, y Dios nos manda a obedecerla. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, no creamos que guardando un poquito de pecado, es poquitito, nadie lo sabe, es tan pequeñito, pero yo le cumplo en otras cosas al Señor. Saúl fue y destruyó todo lo vil de Amalek, pero se trajo todo el ganado gordo, se trajo todas las ovejas gordas, todos los buenos camellos, y se trajo hasta el rey, del cual más tarde el profeta Samuel agarró una espada y fue y le cortó la cabeza para que se ejecutara la voluntad de Dios. Pero Saúl no obedeció las palabras que Dios le había mandado. Dios le había mandado palabra que destruyera todo lo que era de Amalek. Aún los niños
que están amamantando, que están de pecho, aún a ellos deben de ser destruidos. De parte de Dios la palabra. Si Dios lo dice, Dios es justo. Todo lo que Él hace es bueno. Eso se debió haber cumplido. Saúl perdió su reino. Saúl fue quitado como rey. Pues la palabra dice que a Dios le pesó haberlo puesto como rey, porque no era digno, porque no fue fiel a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Él creía que él podía hacer mejores decisiones. Nosotros hemos sido llamados para guardar la palabra de Dios, para aprender a hacer su voluntad a través de su palabra, no opinando nosotros en nada, más diciendo amén a sus mandamientos, pues a Dios le place y le agrada que el hombre le obedezca, y a través de la obediencia la puerta del reino de Dios se abre para que entren todos los obedientes, mas los soberbios desobedientes quedarán excluidos, quedarán fuera del reino de Dios, porque su reino no es para desobedientes, su reino es para los obedientes. Por eso el Señor nos habla claramente en su bendita palabra. Y amados hermanos, en el nombre de Jesús es necesario que prestemos atención a todo lo que el Señor nos ha ordenado en su santa y bendita palabra. Dice en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 5, nos aconseja así la palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir en vosotros, dice el Señor. A Eva y Adán le dijo: no comáis de este árbol. A usted y a mí nos dice el Señor: haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso nos manda el Señor, que nosotros hagamos morir todas esas cosas. ¿Qué va a pasar si nosotros no lo hacemos morir? ¿Qué cree que va a pasar? Si a Adán lo sacaron del paraíso, ¿cree que a usted lo van a hacer entrar al reino de los cielos? Si a los ángeles que no se mantuvieron firmes en las ordenanzas que se le habían dado fueron enviados hasta el infierno, ¿dónde cree que le van a enviar a usted? Ya está dicho: en el lago de fuego que arde por la eternidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. No lo haga morir. Y no le esté diciendo al vecino que se aparte de la fornicación. Apártese usted. No le diga al vecino que se aparte de las impurezas. Apártese usted. Mire el mal en su propia casa. Mire el mal en su propia casa antes de hablar de la casa del vecino. Hable de su casa, porque en su casa hay más impureza, en su casa hay más fornicación, en su casa hay muchos más demonios de los que hay en la casa del vecino. Mire su casa, que a usted le conviene salvar su casa antes de salvar la casa del vecino. Salve sus hijos antes de salvar los hijos del vecino. Salve su vida en el nombre de Jesús. Busquemos sabiduría de Dios y preocupémonos por lo que debemos de preocuparnos, por nuestras almas. Pidámosle a Dios nos abra los ojos, nos ayude para poder ver hacia nosotros mismos y no hacia el vecino, porque le aseguro que el que critica al vecino es más pecador que el vecino, porque si no fuera así, no estaría criticando a su vecino. Yo no le estoy criticando, yo le estoy enviando el mensaje
de parte del Señor. Que mire su casa, que cuide su casa, y que cuando quiera hablar de la casa del vecino, muérdase la lengua, que le va a doler mucho menos que ir a caer al infierno. La palabra del Señor dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y escuche este versículo que continúa, el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia, porque no pueden obedecer los mandamientos de Dios, porque prefieren mejor alabarse ellos mismos, prefieren mejor satisfacer sus propios deseos antes de purificarse, limpiar sus vidas y agradar al Señor, sabiendo que la vida del hombre, amados hermanos, es tan corta. Es como la neblina que sale por la mañana y al salir el sol ha desaparecido, dice la palabra del Señor. Nuestra vida es tan corta, amados hermanos, que de un segundo a otro nosotros podemos salir de esta vida. Y al salir de esta vida, ¿qué, amados hermanos? Alma que pecare, esa morirá. Alma que pecare no heredará el reino de Dios. El reino de Dios no es para los impíos, no es para los pecadores, es para los santos de Cristo, es para los que guardan sus mandamientos, para los que se santifican, para los que buscan agradar al Señor, obedeciendo sus mandamientos, viviendo bajo su mano poderosa, guardando su palabra, sabiendo que hay un Dios que un día se sentará en su trono para juzgar a cada uno de nosotros según hayan sido nuestras obras, nuestro diario vivir en esta vida. Todo lo que nosotros hagamos cuenta en la presencia del Señor. Dios le pedirá cuenta a usted, me pedirá cuenta a mí, pero usted no se preocupe por mí, preocúpese por usted. No se preocupe por el vecino, como lo dije, preocúpese por usted. Muchos están preocupados más que se salve mi esposo, que se salve mi esposa. Sálvese usted. Si su marido no se quiere salvar, busque usted a Cristo. Si su mujer no se quiere salvar, busque usted a Cristo. Y basta ya de esas excusas. Es que mi mujer me es estorbo. Mentiras. Nadie es estorbo cuando usted quiere servir a Dios. Nadie le puede hacer estorbo cuando usted en verdad quiere obedecer al Señor. Esas son excusas del diablo. Esas son excusas de Pilato, que se quiere lavar las manos y decir: otro fue, no fui yo. Nadie nos puede hacer estorbo si su decisión y su deseo es alabar a Dios. Ni el mismo diablo que se le ponga enfrente le puede estorbar. Porque nadie le puede forzar a usted a sentir o querer hacer algo que usted no desea hacer. Absolutamente nadie. Si usted tiene el amor por Dios, el deseo de agradar al Señor, nada ni nadie le puede hacer estorbo. Por eso Dios pedirá cuenta a cada uno de nosotros. No ponga su esperanza de su bienestar espiritualmente con el apoyo de su compañera, con el apoyo de su compañero, con el apoyo de su hermano, con el apoyo de su familia. Busque usted a Dios. Busque usted con todo su corazón a Dios, porque a usted solo le juzgará el Señor. En el día del juicio todos nos presentaremos individualmente en la presencia del Señor para recibir conforme como hayamos hecho nosotros. Así que no hay excusa para nadie. Busquemos, amados hermanos, cada día en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, amados hermanos, tiene las direcciones exactas para poder llegar al reino de Dios, para que nosotros, hermanos, no cometamos los errores que otros han cometido. Imagínense cuánto perdió Adán: salir del paraíso porque desobedeció la palabra que se le había dado. Saúl perdió su reinado porque desobedeció la palabra que se le había dado. ¿Cuántas historias hay? La mujer de Lot desobedeció, volteó a ver atrás donde se le había dicho que no lo hiciera y se convirtió en ¿qué? En una estatua de sal.
Y así hay infinidad de historias, amados hermanos, de cómo la desobediencia ha traído al hombre su propia desgracia. Hoy con nosotros es la salvación. No permita que su nombre sea borrado en el libro de la vida. No permita que después de que Dios lo ha escogido para ser hijo de Dios, sea desechado de la presencia de Dios por su desobediencia, porque no quiere obedecer lo que Dios le manda, porque prefiere vivir en los deleites de este mundo. No se confunda diciendo: Dios a mí me ha escogido, Dios a mí me ha dado su verdad, Dios a mí me ha hecho su hijo. No se confunda. A Saúl lo había hecho también su rey sobre Israel y lo desechó como rey. A los ángeles los hizo para que estuvieran en su reino, pero los echó fuera de su reino por desobedecerle a él. Adán lo tenía en el paraíso y el deseo de Dios es que el hombre fuera feliz en el paraíso. Lo echó fuera del paraíso por haber desobedecido su palabra. ¿Qué es lo que cree que Dios va a hacer con ustedes? Si usted sigue en pecado, vendrá el día del Señor y lo encontrará en desobediencia. Ni se pregunte qué es lo que va a pasar con usted, ni se haga que el que no sabe qué va a pasar, porque ciertísimamente será echado allá afuera, dice el Señor, donde estarán todos los fornicarios, los adúlteros, los perros, hechiceros, brujos y el mismo diablo. Ese será el lugar, y ese es el lugar de todos los desobedientes a la palabra de Dios. Si la ley de los hombres es estricta y cuando se quebranta la ley hay un castigo para el que quebrante la ley, cuánto no más la ley de Dios. Si nosotros en esta vida respetamos las leyes humanas, las leyes terrenales, y si las quebrantamos, bien sabemos que seremos castigados si las quebrantamos. Y por el temor al castigo vivimos una vida muy ordenada para no quebrantar la ley y ser castigados. Si al hombre le teme el hombre, cuánto no debemos de temer al Señor. La ley de Dios es perfecta y firme, y lo que Dios ha establecido, las bendiciones para los obedientes a su voz, se cumplirán tal como el Señor lo ha dicho, como también ha establecido las maldiciones para todos aquellos que hicieron oído omiso a su voz, o sea, para los desobedientes que no quisieron obedecer a la voz del Señor. Serás maldito, dice el Señor, en tu salir, maldito al entrar, maldito al salir, maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito será toda tu casa, maldito tu vientre, maldito tus vacas. Eso todo usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Yo no tengo ya el tiempo para leérselo, pero usted puede leer todo ese capítulo. Y ahí están las órdenes de la obediencia y también están las maldiciones para todos los desobedientes. Dios nos ha llamado a su luz admirable para que nosotros sigamos sus mandamientos, para que nosotros obedezcamos a su voz. Pues muy claro nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, que es necesario que guardemos sus mandamientos, que vivamos su palabra, que seamos hacedores de ella. De otra forma no tendremos herencia en el reino de Dios. La palabra de Dios llega a tiempo para hacernos meditar, amados hermanos, para que en aquel día no digamos: yo no lo sabía, a mí no me lo advirtieron. Dios es justo y no permite que nadie se vaya de esta tierra sin haber tenido una oportunidad. Yo creo que usted la ha tenido, yo creo que yo también la he tenido, pero
al final la decisión es suya o mía, que es lo que nosotros vamos a seguir. Yo sé, conforme a la palabra de Dios, que el reino de Dios es para los obedientes. Así que si sabemos, amados hermanos, qué es lo que nos conviene, busquemos la obediencia. Porque como dijo Samuel, así como al Señor le agradan los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, también le agrada que le obedezca. Y sobre todo, dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia nosotros vamos a hacer lo que verdaderamente a Dios le agrada, la obediencia a sus mandamientos. En el nombre de Jesús, mi deseo es solamente, amados hermanos, llevar la palabra a su vida por medio de la voluntad de Dios, que a través de su Santo Espíritu está llegando, amados hermanos, hasta allí, hasta sus hogares. Porque yo no conozco su rostro, yo no conozco su nombre, mucho menos voy a conocer su alma, pero Dios sí le conoce, aún antes que usted fuese concebido en el vientre de su madre. Dios nos conoce. Dios conoce lo bueno nuestro y conoce lo malo. Dios conoce todo de nosotros. Él le conoce y Él sabe, porque le ha hablado a usted en este día. Sea obediente, porque Dios quiere lo mejor para usted. Y con la obediencia usted heredará todas las bendiciones de Dios en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para los que son obedientes a su palabra. Dios le manda que no se haga al grupo de los desobedientes, porque ahí verdaderamente su vida va a ser miserable y va a perecer por la eternidad. Porque no hay ninguna herencia agradable para los desobedientes. La única herencia que está establecida es el infierno. En el día final, ser echados en el lago de fuego que arde en azufre. Así, amados hermanos y amigos, Dios en su bondad ha estado trabajando con el hombre desde el día que el hombre salió del paraíso y continúa trabajando, llamándonos, amados hermanos, a la obediencia. ¿A qué obediencia? A su bendita palabra. Dios no nos pide algo que nosotros no podemos dar. Lo que Dios nos pide está en su poder y está en mi poder. El que no lo hace es porque no ama a Dios y no desea agradar a Dios. Pero sepámoslo muy bien, que hay dos lugares. Uno que es el reino de Dios para los que buscan agradar a Dios, y otro que es el lago de fuego para todos los desobedientes y altivos, soberbios a no cumplir la palabra de Dios. La decisión, como siempre, es suya. Espero que la palabra de Dios edifique su vida, le haga meditar y escoja lo mejor. Escoja servir a Dios. Escoja lo que verdaderamente a usted le conviene. Dios quiere que usted viva eternamente y Dios quiere que usted obtenga todas las bendiciones que Él ha prometido para todos los obedientes en esta vida. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y así yo me despido, confiando en el Señor, que si Él lo permite, regresaré a ustedes de acuerdo a la voluntad del Señor. Por ahora solamente me resta decirles hasta la próxima.